Síntoma que podría ayudarnos a detectar cuando un paciente con infección variante Omicron pueda estar complicando su evolución. ¿Qué síntoma sería este? ¿Qué es lo que mencionan los expertos en relación a los casos graves de Omicron? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? En este video vamos a compartir qué es lo que pasa con los pacientes infectados por Omicron que hacen un cuadro severo y cómo hacer un diagnóstico a tiempo de complicaciones variante Omicron en pacientes infectados. Daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información importante a tomar en cuenta. Cómo identificar cuando un paciente infectado por la variante Omicron pueda estar ya dando indicios de complicaciones. Tomando en cuenta que la variante Omicron puede causar neumonía. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es bastante claro que a más de un mes de que el mundo conozca a la quinta variante de preocupación, a la B11529, y la cual ha sido nombrada como variante Omicron, es importante entender de que las investigaciones estarían revelando de que el daño que ocasiona esta variante sería menor a la variante Delta. Y esto se mediría en términos de la lesión pulmonar. SARS-CoV-2 es el agente infeccioso que causa la enfermedad COVID-19, enfermedad que el mundo conocería a partir de febrero 2020, cuando se notificó el nombre de esta enfermedad a este cuadro nosológico causado por el coronavirus. Los datos han evidenciado que el SARS-CoV-2 es un virus que ingresa por vía respiratoria y sobre todo que causa daño pulmonar y puede conllevar a una neumonía. Las diferentes variantes del coronavirus han ido demostrando cierta característica en el cuadro clínico y sobre todo cierta predilección en causar daño. La más agresiva de todas las variantes que se ha conocido, no solo por contagio sino por severidad, ha sido Delta, una variante que se inició en la India y que para los meses de marzo, abril y mayo habría causado la segunda ola en este país, y posteriormente en los meses de julio y agosto se habría extendido a otros países, sobre todo Europa y Estados Unidos. Sin embargo, con la presencia de la variante Omicron existe una característica importante, en donde el daño pulmonar es menor que la variante Delta. Y los estudios han revelado, sobre todo una investigación realizada en la Universidad de Hong Kong, que se dio a pocos días de haberse conocido esta variante, demostraron que el daño se da más a nivel de los bronquios que a nivel pulmonar. Es decir, el compromiso principal de esta variante es las vías respiratorias más que el parénquima pulmonar. Sin embargo, se han registrado mortalidad por Omicron. Países como Israel, Estados Unidos, Reino Unido y Australia habrían reportado casos de personas fallecidas. Y ante ello la pregunta, ¿cómo identificar un paciente con infección COVID-19 variante Omicron que esté complicándose? Y habría un signo importante a validar: la fiebre. La fiebre nos ayudaría a identificar si la evolución de un paciente es adecuada o no. Tomemos en cuenta que la gran mayoría de pacientes infectados por la variante Omicron van a desarrollar un cuadro leve moderado, y sobre todo el compromiso va a ser a nivel de vías respiratorias, por lo cual las neumonías van a ser poco frecuentes. Sin embargo, se considera de que un tercio de los pacientes infectados con Omicron van a desarrollar una neumonía. La evolución y sobre todo los síntomas que refieren los pacientes infectados por Omicron son sobre todo fatiga, la cual puede ser moderada a severa, una fatiga bastante marcada, dolor o picazón de garganta y malestar general. La fiebre no es un síntoma inicial, ni en el periodo de incubación, ni en el cuadro clínico de la variante Omicron. Pero ante un paciente que inicia los síntomas de un resfriado y su cuadro
aparentemente evoluciona de manera leve moderada, pero el paciente en el transcurso de su evolución presenta fiebre, esta condición sería un indicador de que el paciente pueda estar complicándose. La calentura o la alza térmica confirmada mediante la medición de la temperatura de un cuadro de fiebre indicaría que el paciente está cursando con una evolución que está complicando el cuadro clínico de la enfermedad COVID-19 variante Ómicron. La fiebre como tal indicaría de que el paciente podría estar desarrollando una neumonía, y a ello se le agregaría luego otro signo importante a tomar en cuenta: la disminución de la saturación de oxígeno. Estos dos signos identificarían la complicación de un cuadro de COVID-19 variante Ómicron. En gran parte de los pacientes infectados por Ómicron, el cuadro va a ser leve moderado, va a haber dolor a nivel de garganta, fatiga. Sin embargo, el paciente no va a sentir falta de aire ni tampoco fiebre. Si un paciente infectado por COVID-19, y tomando en cuenta que la variante Ómicron va a ser la variante predominante, y empieza a presentar alza térmica, se confirma fiebre, y aparte de ello la saturación empieza a tener oscilaciones disminuyendo la misma, ello significaría que este paciente estaría complicando su cuadro clínico y estaría en ese grupo menor pero importante de personas que pueden hacer un cuadro severo por Ómicron. La fiebre y la saturación que va disminuyendo serían dos signos que nos indiquen que la evolución de la enfermedad COVID-19 por variante Ómicron estaría complicándose. Es por ello que todavía, a más de un mes de conocer la variante Ómicron, no se conoce realmente cuáles son las personas vulnerables. Al momento se podría definir algún patrón demográfico que nos explique sobre ello. Un punto inicial sería las personas mayores de 50 años, tal es como el caso que se reportó en Estados Unidos, que era una persona mayor de 50 años que había fallecido por la variante Ómicron y habría tenido el antecedente de COVID-19. Esta persona no estaba vacunada. O tal es como el caso de Israel o de Australia, en donde en Israel una persona de 60 años con 2 dosis de la vacuna Pfizer habría fallecido, mencionando que tenía comorbilidades, y en Australia el paciente tenía 80 años, la persona que falleció. Es decir, tenemos un patrón en donde las personas vulnerables serían las personas mayores de 50 años, independiente del estado de vacunación, tomando en cuenta que 2 dosis no protegen contra la variante Ómicron. Otro punto importante a tomar en cuenta es de que los casos que se van complicando van a cursar dentro de la evolución con estos signos mencionados: fiebre y disminución de la saturación. Estos dos signos deben ser tomados en cuenta y se debe seguir monitorizando la evolución del paciente COVID-19 con posible infección por Ómicron, tomando en cuenta que muchos pacientes no se le hace un secuenciamiento genético para confirmar si es Ómicron. Sin embargo, si la paciente o el paciente es diagnosticado con variante Ómicron porque se le hizo un secuenciamiento, entonces de esta manera un paciente que evoluciona con los signos de fiebre y la saturación empieza a disminuir, este paciente podría complicar su cuadro con una neumonía causada por Ómicron. Recordemos que estos cuadros no son muy frecuentes. Es por ello que, ante la duda de no saber qué paciente va a ser un cuadro severo y qué paciente no, al igual como sucedió con las variantes anteriores, tales como la variante Delta o la variante Gamma o la variante Lambda, es importante tomar en cuenta que el manejo debe ser oportuno. Y ante el inicio del cuadro clínico de COVID-19 variante Ómicron, que es a los 3 días de la infección, el paciente debería tener un manejo médico que garantice prevenir o disminuir la posible complicación de una neumonía, tomando en cuenta que los casos son menores que en Delta, pero se presentan. Estos dos signos nos ayudarían a tomar decisiones de manera oportuna. La fiebre y la disminución de la saturación son dos signos que deben ser monitorizados ante un paciente con COVID-19 variante Ómicron para evaluar si la evolución irá o no de manera adecuada. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Ante la presencia de la variante Ómicron y
la variante que está convirtiéndose hoy en día en una variante dominante, es importante poder identificar cuándo una enfermedad COVID-19 por Ómicron podría complicarse. Tomando en cuenta los reportes que se van dando en relación a los pacientes fallecidos por Ómicron, tales como se registraron en Estados Unidos, Israel y Australia, al igual que Reino Unido, podemos mencionar que las personas mayores de 50 años son susceptibles a poder tener un cuadro severo. Igualmente, las personas que tienen alguna comorbilidad. Es por ello de que las indicaciones serían que ante la evolución de un paciente infectado por Ómicron, los dos signos importantes a evaluar serían fiebre y disminución de la saturación de oxígeno. Si un paciente infectado por COVID-19 con diagnóstico de COVID-19 por Ómicron empieza a presentar fiebre, que no es uno de los signos que se presenta al inicio de la enfermedad, ello significaría que ese paciente está evolucionando de manera mal y podría terminar en una neumonía. Si el paciente igualmente tiene un valor promedio de saturación y este empieza a descender, también sería otro signo a evaluar que la evolución de la enfermedad COVID-19 por Ómicron podría estar complicándose. Identificar estos signos de manera temprana van a ayudar a evitar complicaciones en el paciente. Es por ello que, ante todavía la falta de conocimiento de cuáles son los factores que hacen vulnerable a una persona, es importante tomar medidas terapéuticas oportunas para evitar estas complicaciones. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.